ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta segunda lectura es un precioso himno a la encarnación. Nos presenta a Cristo Jesús en su humanidad. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Jesús es el siervo de Dios que anuncia a Isaías. Él llegó a una entrega total en la cruz, por amor, obediencia a su Padre y también por amor a nosotros. Puestos de pie y después del canto, escuchemos la proclamación del Santo Evangelio. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuesto a darme si se los entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decirle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que me ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: Tomad y comed todos, es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero cuando resucite iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Sentaos aquí, mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío,
si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó, pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada. Que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumpliría entonces las Escrituras que dice que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Habéis salido a prenderme con espada y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpliera las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban. A pesar de los muchos falsos testigos que comparecían, finalmente comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo:
te conjuro por Dios vivo a que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías. Dinos, ¿quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos. Tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta, por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado.
Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó. ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos. Sea sacrificado. Pilato insistió, Pues, ¿qué mal ha hecho? pero ellos gritaban más fuerte. Sean crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: Soy inocente de esta sangre. Allá vosotros. Todo el pueblo contestó: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero de acusación: Este es Jesús, a la derecha. Salva a ti mismo, Hijo de Dios, baja de esa cruz. Igualmente, los sumos sacerdotes, escribas y los y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta
hasta la hora nona, vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona, Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Nos ponemos un momento de rodilla y meditamos. Pedimos perdón por nuestros pecados. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena y María la madre de Santiago y José y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando vivo, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tenéis la guardia, id vosotros, asegurad la vigilancia, como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia.
Palabra del Señor. Sí, Señor Jesús. Pueden acomodarse. Nos dice las rúbricas que hay que hacer una breve homilía. Yo pienso que qué mejor predicación es escuchar completamente la pasión del Señor que hemos escuchado hoy, donde vemos claramente, cuando lo meditamos, ese gran amor de Dios por nosotros. Cómo ese amor que Dios tenía con ese pueblo, que anunciaba el reino de Dios, justicia, amor, sanaba a enfermo, resucitaba muerto, cómo fue pagado con su muerte. Permítame que miremos algunas particularidades de este Evangelio de Mateo. Ustedes saben que cada año se lee diferente evangelio según el ciclo. Hoy nos toca este Evangelio de Mateo, después tenemos a Marcos, luego a Lucas. Por ejemplo, miremos una particularidad de este Evangelio, y es que es el único que nos cuenta el desenlace de Judas. Es el único Evangelio que nos dice cómo termina Judas. Pero hay algo importante ahí. Es el que reconoce a Jesús. Judas, el que lo traiciona, es el que lo reconoce. Pregúntate tú, ¿tú reconoces a Jesús? Se durmieron. ¿Lo reconoce? Y también lo traicionas. También lo traicionas. Cuando tú pecas. Cuando tú pecas, tú también lo estás traicionando. También tú lo estás vendiendo. Lo reconocemos todos nosotros. Pero lamentablemente también entregamos a Jesús. Otra particularidad es que es el Evangelio donde también es la esposa de Pilato que reconoce por medio del sueño que es alguien especial. ¿Y por qué le hace esa característica tan especial? Porque Pilato, que estaba lleno de soberbia, de poder, de todo, pero sobre todo también era supersticioso. Y entonces Dios, qué horrible, ¿verdad?, pensar esto así, pero Dios se vale hasta de lo último para que reconozca que Jesús es el Mesías. Pero pudo más su soberbia, pudo más dejarse llevar por las pasiones del mundo, por el poder, la gloria, y no ser humilde y reconocer al Señor. ¿Cuántas veces nosotros también nos dejamos llevar de eso? Hay veces por ser aceptado en la sociedad, como vemos a nuestros jóvenes, por ser aceptado por otros jóvenes, terminan haciendo lo que hacen otros jóvenes, aun cuando en la familia tal vez le enseñamos pequeños valores familiares. Pero el joven, termina haciendo lo que hacen otros jóvenes por ser aceptado, porque lamentablemente la familia no está bien preparada para ser familia.
Porque hoy estamos viendo familias de niños que no han terminado de crecer cuando ya son familia, ya son papá y mamá. Entonces, Dios hace el último recurso para reconocer, que reconozca que Jesús es el Mesías. Dios se ha valido de muchas cosas dentro de nosotros. Si usted se pone a ver su historia de salvación, su historia, cada uno de ustedes comienzan a ver su historia de vida y usted va a ver cómo Dios le va hablando a usted, va tomando diferentes partes de su vida y ha tenido que el Señor hacer cosas extremas para que tú lo busques, y tú sin embargo solo vienes a misa los domingos de vez en cuando, porque a veces es más importante la visita que viene, a veces es más importante la ropa que lavar, a veces es más importante el mandado que hacer, y hacemos un lado a Dios. Y entonces a veces cuando Dios tiene que a veces sacudirnos fuerte, tomar el último recurso para que recordemos que ahí está Dios. Y a veces Dios no quiere tomar los últimos recursos, pero ya no tiene de otra, porque Él está tan preocupado por ti, por salvar tu vida, por salvar tu alma, que a veces el Señor tiene que recurrir a lo último. No espere, querido hermano, a recurrir a lo último que Dios haga para que tú busques de Dios. Busca desde ahora que estás a tiempo. No hay jóvenes casi aquí, no hay niños aquí. Todos son mayores. ¿Dónde están los muchachos? Dormidos. Porque haciendo limpieza no están en la casa. Lavando no están. Cocinando menos. Esperando que ustedes lleguen, que hagan el desayuno. Hay que traer a los jóvenes, hay que traer a los niños a encontrarse con Dios. No podemos matar a Dios en nuestra familia. Una tercera anotación que lo tiene este evangelio es que en la cruz es el único evangelio donde reconoce a Jesús como Hijo de Dios. Los otros evangelios son Juan, muy disimuladamente, casi no menciona. Lucas lo describe como el rey de los judíos. Marcos lo describe como el rey de Israel. Pero este evangelio lo reconoce como Dios, como Dios. Nosotros tenemos que aprender a reconocer a Jesús como nuestro Dios, nuestro único Señor. Dios no es el dinero. Dios no es mi amigo. Dios no es mi esposo, mi esposa. Dios no es mi jugada de gallo. Dios no es mi ron. Amarás al Señor tu Dios. Hay que reconocerlo. Hay que reconocer y poner como señorío a Dios. El Señor sobre todas las cosas. Pero hay muchas cosas que están ocupando primero a Dios, el lugar de Dios. Y cada quien tiene que hacer su examen de conciencia. Pregúntese ahora en esta Semana Santa, no sé si ustedes pudieron vivir la Cuaresma bien, si pudieron llevar la Cuaresma y reflexionar, pero aproveche estos últimos días y reflexionar si Dios está ocupando ese primer lugar. Y miren, queridos hermanos, nuestra celebración no comenzó aquí en el templo, comenzamos allá, en la bahía. Allá comenzamos la celebración. Y allá leíamos un evangelio de alegría, ¿no?
Viva Cristo, viva Jesús, viva el Rey de los judíos, hosana en el cielo. Y veníamos por la calle de Luperón alabando, glorificando a Dios, proclamando su grandeza. Veníamos con esa alegría.